En una fiesta llena de artistas, de cámaras encendidas y de aplausos que no paraban, José Alfredo Jiménez agarró a una mujer del cabello con la mano, la jaló con toda la fuerza que tenía y la arrastró por el suelo frente a todos. Nadie en esa sala se movió de su lugar. Nadie abrió la boca, nadie se levantó a ayudarla. Todos se quedaron quietos, mirando al piso o mirando hacia otro lado, como si lo que estaba pasando frente a sus ojos no estuviera pasando de verdad, como si el compositor más importante que México ha producido en toda su historia tuviera el derecho de hacer lo que quisiera con cualquier persona que tuviera cerca, y el mundo simplemente se hiciera a un lado y lo dejara. El compositor más importante que México ha dado en toda su historia, el hombre que le escribió canciones de amor eterno a Lucha Villa, a María Félix, a Irma Serrano, a mujeres que el país entero conocía y admiraba. El hombre cuyas letras parecen escritas con sangre del corazón, cuyas melodías hacen llorar a hombres que no lloran nunca, cuyas canciones suenan en bodas y funerales y cantinas y quinceañeras desde hace más de 70 años sin que nadie les haya podido encontrar un reemplazo digno. Y esa mujer, la que estaba tirada en el suelo de esa fiesta mientras todos miraban para otro lado, tenía apenas 17 años cuando él la conoció por primera vez. Él tenía 40. Más del doble de su edad, una diferencia que en aquella época nadie cuestionaba en voz alta y que hoy dice todo lo que hay que saber sobre la dinámica de poder que José Alfredo construía con las mujeres que lo rodeaban. Lo que este hombre les hizo a las mujeres que lo amaron, a las que le creyeron, a las que se entregaron con todo pensando que él iba a corresponder de la misma manera. Es una historia que existió siempre, que mucha gente sabía en susurros, pero que nadie se atrevió a contar completa y de frente hasta hoy. En lo que sigue vas a descubrir 4 cosas que tienen el poder de cambiar para siempre la manera en que escuchas sus canciones cuando suenan en la radio, o en una fiesta, o en el fondo de una cantina a las 2 de la mañana. Lo primero es que existe un libro que su última esposa publicó apenas unos meses antes de morir, cuando ya no tenía nada que perder ni nada que proteger. Se llama Cuando viví contigo. Lo que ese libro revela sobre el hombre considerado el más romántico de México es tan grave, tan detallado y tan difícil de ignorar, que la familia de José Alfredo intentó desacreditarlo en cuanto salió a la luz pública. Intentó sembrar dudas sobre la autora, intentó convencer a quien quisiera escuchar de que era un libro de una mujer amargada que exageraba las cosas. Nadie hasta hoy había contado lo que dice ese libro de la manera en que se va a contar aquí. Lo segundo es la verdad sobre para quién fueron escritas las canciones más famosas de José Alfredo Jiménez. Porque resulta que las canciones que millones de personas sienten como suyas, que sienten que hablan de su propio dolor o de su propio amor, no nacieron exactamente donde todos creen. Hay cartas secretas que su esposa encontró con sus propias manos dentro de la casa que compartían. Hay un testimonio directo de la hija de Lucha Villa que confirma lo que todo México sospechaba, pero prefería no saber. Y hay una canción que hoy millones de personas cantan en fiestas y bodas y reuniones familiares sin tener la menor idea de que nació en la noche más oscura y más devastadora de la vida de su autor. Lo tercero es la pelea con Vicente Fernández. Una humillación pública que ninguno de los dos perdonó jamás, ni mientras vivían ni después. Una acusación de robo de canción que encendió una guerra entre los dos hombres más importantes de la música ranchera de su generación. Y una mujer en medio de los dos que fue la chispa que incendió todo. Y lo cuarto es la herencia. Más de 30 herederos peleados entre sí, más de 300 canciones atrapadas en un limbo legal que lleva décadas sin resolverse, y un catálogo musical que vale una fortuna enorme, pero que hoy no tiene quien lo administre de manera ordenada, porque nadie se pone de acuerdo en nada. Pero antes de llegar a cualquiera de esas 4 cosas, necesitas entender de dónde salió este hombre, porque José Alfredo Jiménez no nació siendo lo que fue después. No nació siendo un hombre que arrastraba mujeres por el suelo en fiestas llenas de gente. Nació siendo un niño que lo perdió todo demasiado pronto, demasiado de golpe, sin que nadie le preguntara si estaba listo para perderlo. Y esa herida, aunque no justifica absolutamente nada de lo que vino después, es el primer eslabón de una cadena larga y pesada que terminó destrozando a cada persona que cometió el error de acercarse demasiado a él. El 19 de enero de 1926, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la calle Guanajuato número 13, nació José Alfredo Jiménez en el seno de una familia de farmacéuticos. Tenía 3 hermanos, Conchita, Víctor e Ignacio.
La vida era modesta, sin lujos ni grandes comodidades, pero era estable. Había un techo, había comida, había un padre que trabajaba y una madre que sostenía la casa. Esa calma duró exactamente 10 años. En 1936, el padre murió, y con esa muerte se derrumbó literalmente todo lo que había. La botica cerró, los pocos ahorros que tenían desaparecieron como si nunca hubieran existido. Su madre Carmen empacó lo que quedaba en maletas y cargó a sus 4 hijos en un camión de tercera clase con destino a la Ciudad de México. 5 personas, 2 maletas, ninguna certeza de nada. Llegaron a una ciudad enorme que no les debía ningún favor y que no los estaba esperando. Carmen intentó abrir una fonda, fracasó. Intentó abrir una tienda, fracasó otra vez. Y a los 11 años de edad, José Alfredo dejó la escuela para siempre y empezó a trabajar como mesero en un restaurante del centro que se llamaba La Sirena, en la colonia Doctores. Un niño con las manos metidas en agua jabonosa todo el día, con los zapatos rotos del uso, con la ropa remendada y con la cabeza llena de melodías que no sabía cómo sacar ni a dónde llevar. ¿Cuántas canciones de José Alfredo te sabes de memoria? ¿Cuántas veces las has cantado sin pensar de dónde venían? Salían de ahí, de ese niño huérfano que a los 11 años ya sabía en carne propia lo que era perderlo todo de un día para otro, lo que era quedarse sin piso, sin rumbo, sin nadie que te dijera que todo iba a estar bien, porque efectivamente no había garantía de que nada estuviera bien. Esa herida nunca cerró, nunca cicatrizó de verdad. Y todo lo que vino después en la vida de José Alfredo Jiménez, las canciones que partían el corazón, el alcohol que nunca soltó, la violencia que descargaba sobre las personas más cercanas, todo brotó del mismo lugar, del mismo niño de 11 años con los zapatos rotos parado frente a una ciudad que no le debía nada. Aquí hay un detalle que necesitas guardar en la memoria porque lo vas a necesitar más adelante para entender cómo nació la canción más famosa de México. José Alfredo Jiménez nunca aprendió a tocar un instrumento musical. Nunca en su vida. Ni guitarra, ni piano, ni nada. 300 canciones y no sabía leer una nota musical ni ejecutar un acorde. Lo que hacía era silbar. Silbaba las melodías que le llegaban a la cabeza y se las comunicaba a un arreglista musical llamado Rubén Fuentes, quien las transcribía nota por nota al papel. 300 canciones, todas nacidas de un silbido, toda una obra que cambió la música mexicana para siempre, construida sin conocer ni un instrumento, sin haber pasado un solo día en una escuela de música. Y hay algo más que muy poca gente sabe y que nadie esperaría. José Alfredo Jiménez fue futbolista profesional, portero de primera división, compañero de cancha de la Tota Carvajal, que era uno de los mejores jugadores mexicanos de esa generación. Pero el destino tenía otros planes para él, y no eran los que él pensaba cuando se ponía los guantes de portero. En La Sirena, mientras limpiaba mesas y llevaba pedidos, un músico llamado Andrés Huesca lo escuchó cantar entre mesas. Le gustó lo que oyó. Grabó una canción suya. En 1948, José Alfredo cantó por primera vez en la Radio Nacional. Meses después, Jorge Negrete, que era el galán más importante del cine mexicano en ese momento, grabó un disco completo con sus canciones. Pedro Infante las pedía para incluirlas en sus películas. Lola Beltrán las convertía en himnos que toda la nación cantaba. En pocos años, el mesero huérfano que limpiaba platos en la colonia Doctores pasó a llenar el Palacio de Bellas Artes, que es el recinto cultural más importante y más exigente del país. Pero lo que vino junto con la fama fue exactamente lo que lo destruyó a él y lo que destruyó sin piedad a todas y cada una de las personas que cometieron el error de quererlo de verdad. Junto con los aplausos llegó el alcohol, y junto con el alcohol llegaron las mujeres, no como compañeras ni como iguales, sino como territorios que conquistar y después abandonar sin mirar atrás. Y junto con las mujeres llegó una cadena de destrucción que duró 25 años y que todavía hoy, más de medio siglo después de su muerte, sigue cobrando víctimas entre sus descendientes y sus herederos. La primera mujer se llamaba Paloma Gálvez, y la manera en que José Alfredo se la ganó fue, hay que reconocerlo,
una de las cosas más románticas que se han hecho en la historia entera de la música mexicana. Diciembre de 1949. José Alfredo tiene 23 años y está perdido de amor de una manera que no sabe canalizar de otra forma que no sea a través de las canciones. Así que hace lo que mejor sabe hacer en el mundo. Compone una canción, y en una noche helada de diciembre, se para bajo la ventana de Paloma con un trío de guitarras y la canta por primera vez en la historia. Paloma querida. La misma que hoy suena en bodas y quinceañeras y reuniones familiares de todo el continente latinoamericano. La misma que millones de personas tararean sin tener ni la más remota idea de que fue compuesta específicamente para pedirle matrimonio a una mujer a la que él mismo iba a abandonar años después, sin nunca tomarse la molestia de firmarle el divorcio. Se casaron el 27 de julio de boda por la iglesia en la Ciudad de México. Las revistas de espectáculos publicaron las fotografías de la pareja perfecta del mundo artístico mexicano. Paloma radiante con un vestido blanco que le llegaba hasta el suelo, un ramo de azahares entre las manos y una sonrisa que no le cabía en la cara de tan grande. José Alfredo con traje oscuro y corbata de seda, con los ojos brillantes de un hombre que en ese momento genuinamente cree que lo tiene todo y que lo va a saber conservar. Tuvieron 2 hijos, José Alfredo Jr. y Paloma. Los primeros años parecieron funcionar de verdad. La imagen perfecta hacia afuera, el compositor genial que llenaba teatros, la esposa bella y devota que lo esperaba en casa con los hijos, la cena lista y la lealtad inquebrantable. Pero las grietas ya estaban abriéndose por dentro mucho antes de que alguien pudiera verlas desde afuera. Las noches empezaron a alargarse sin explicación. José Alfredo salía después de cenar y no volvía hasta que el sol ya llevaba horas en el cielo. Las camisas regresaban a casa oliendo a alcohol mezclado con perfume de mujer que Paloma no conocía. Chabela Vargas, la cantante que después se convertiría en leyenda por su propia cuenta, se convirtió en su compañera inseparable de parrandas. Juntos recorrían cantinas y centros nocturnos del Distrito Federal hasta que la madrugada los escupía de vuelta a la calle. Chabela lo acompañaba a conquistar mujeres como si fuera el trabajo más natural del mundo. Eran socios de la autodestrucción mutua, cómplices de un desastre que se iba construyendo noche con noche. Paloma aguantó. Aguantó los rumores que le llegaban por boca de las vecinas con cara de lástima. Aguantó las llegadas al amanecer con los ojos vidriosos y el aliento agrio de quien lleva horas bebiendo sin parar. Aguantó las marcas de labial en los cuellos de las camisas que ella misma recogía del piso y lavaba con sus propias manos. Aguantó porque en los años 50 en México una mujer casada aguantaba, porque así se lo habían enseñado desde pequeña, porque tenía 2 hijos y un marido famoso que todo el mundo admiraba, y porque toda la gente a su alrededor le decía que debía sentirse afortunada de estar casada con el compositor más grande del país. Afortunada de lavar camisas con el labial de otras mujeres mientras él componía canciones de amor para dedicárselas precisamente a esas otras mujeres. Te juro que no lo vuelvo a hacer, le decía José Alfredo cada vez que Paloma llegaba al límite y amenazaba con irse, con los ojos húmedos y la voz temblorosa de quien sabe exactamente qué botones apretar. Le juraba que iba a dejar el alcohol, que iba a dejar las cantinas, que iba a ser el marido que ella merecía y que siempre había querido ser. Pero cada promesa duraba exactamente lo que tardaba en caer la noche siguiente y en llenarse el primer vaso. Quizás tú también has escuchado esa frase alguna vez en tu vida. Quizás tú también has querido creerla con toda el alma porque necesitabas que fuera verdad. Quizás sabes exactamente lo que es aferrarte a una promesa como si fuera una cuerda en medio de la oscuridad, solo para descubrir después que esa cuerda estaba podrida desde el primer nudo y que nunca iba a sostenerte. En 1960, después de 8 años de matrimonio y de aguantar lo que ninguna persona debería tener que aguantar, Paloma Gálvez dijo basta. Se separaron, pero no hubo divorcio. José Alfredo Jiménez nunca firmó un papel de divorcio. Nunca en su vida, ni con Paloma ni con nadie. Se separó de ella, la dejó atrás con 2 hijos y siguió adelante con su vida como si ese detalle legal no tuviera ninguna importancia. Y esa decisión, ese documento que nunca se firmó, convirtió cada relación posterior en una mentira construida encima de otra mentira. Cada te amo, que le dijo a otra mujer después de Paloma, fue dicho por un hombre que seguía casado legalmente con la primera. Guarda ese detalle porque lo va a cambiar todo cuando lleguemos a hablar de la herencia. Paloma tomó la decisión más valiente de su vida y se fue,
Pero José Alfredo siguió buscándola durante años después de la separación. Le mandaba flores, le componía canciones, le escribía cartas, todo menos lo único que ella realmente necesitaba y que nunca llegó: respeto. Y mientras Paloma intentaba reconstruir su vida con los pedazos que él le había dejado, José Alfredo ya tenía otro hogar montado en otro lado, otra mujer que le creía todo, otros hijos que iban naciendo, otra mentira que se iba construyendo ladrillo por ladrillo. La siguiente mujer se llamaba Mary Medel, actriz, pelo negro hasta los hombros, presencia fuerte en cámara, ojos que no esquivaban a nadie. Durante 11 años completos, 11 años de su vida que no volvió a recuperar, José Alfredo la presentó al mundo entero como su esposa legítima. Iban juntos a los estrenos de películas, posaban para las portadas de las revistas de espectáculos, formaban la imagen perfecta del matrimonio artístico exitoso y enamorado. Tuvieron 4 hijos juntos: Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. 4 hijos, 6 en total, si se cuentan los 2 que había tenido con Paloma. Y el hombre seguía legalmente casado con la primera. Seguía siendo el esposo de Paloma Gálvez, ante la ley, ante la iglesia, ante cualquier papel oficial que alguien quisiera revisar. Piensa en lo que eso significa de verdad. Mary Medel preparaba la cena en su casa, cada noche creyendo que era la señora Jiménez. Firmaba documentos con ese apellido sin saber que ese apellido no tenía ninguna validez legal en su caso. Presentaba a sus 4 hijos como los hijos legítimos del compositor más grande de México. Construyó 11 años de vida entera sobre una base que era completamente falsa, sobre un escenario montado y sostenido por un hombre que construía mentiras con la misma facilidad, con la misma naturalidad y con la misma creatividad con la que componía canciones que hacían llorar a medio continente. ¿Qué le pasó a Mary Medel cuando descubrió que todo era una farsa? ¿Cuándo exactamente se enteró? ¿Se lo dijo alguien de frente o lo fue descubriendo sola, poco a poco, como quien pela una fruta que por fuera se ve perfecta y por dentro está completamente podrida? Las fuentes históricas no lo aclaran del todo. Lo que sí se sabe con certeza es que la relación terminó de golpe, de un día para otro, cuando José Alfredo conoció a otra mujer más joven que Mary. 11 años juntos, 4 hijos. Y un día él agarró una maleta y se fue como si nada de eso hubiera existido nunca, como si 4 hijos no pesaran absolutamente nada, como si 11 años de vida compartida, de cenas, de noches, de enfermedades, de fiestas, de todo lo que comparten 2 personas que construyen una vida juntas, se pudieran borrar con un portazo y no volver a mencionarse jamás. Mary Medel nunca dio entrevistas sobre lo que vivió, no escribió ningún libro contando su versión, no apareció en televisión a contar lo que José Alfredo Jiménez le hizo, se tragó la humillación en silencio completo y desapareció de la vida pública para siempre. Ese silencio dice más que cualquier confesión larga y detallada que hubiera podido dar. Es el silencio de una mujer que entendió perfectamente que su versión de la historia no le importaba a nadie que tuviera poder de escucharla, que el mundo quería seguir cantando las canciones de José Alfredo Jiménez en las fiestas y en las cantinas sin tener que enterarse de los escombros humanos que ese hombre dejaba a su paso, que era más cómodo para todos no saber. Pero sus 4 hijos quedaron en el mundo, los Jiménez Medel, crecieron a la sombra de los Jiménez Gálvez, que eran los hijos del matrimonio que la ley reconocía como legítimo. 2 familias con el mismo apellido viviendo en mundos completamente opuestos. Una familia reconocida públicamente, con todos los derechos y el reconocimiento social que eso traía. La otra invisible, existiendo en los márgenes, cargando un apellido que legalmente les pertenecía pero que el mundo oficial no terminaba de validar del todo. Esa fractura que José Alfredo creó entre esos 2 grupos de hijos lleva más de medio siglo sin resolverse. Es una bomba de tiempo que sigue ahí, sin desactivar, acumulando presión debajo de todo. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Esa frase salía de la boca de José Alfredo Jiménez, con una facilidad que daba escalofrío, como si fuera un reflejo del cuerpo que no necesitaba pensar, como si llevara tan ensayadas esas palabras que salían solas en el momento exacto en que las necesitaba. Se la dijo a Paloma cada vez que el alcohol lo hacía perder el control. Se la pudo haber dicho a Mary cada vez que sus ausencias interminables y sus mentiras acumuladas empezaban a hacer demasiado ruido. Y se la iba a decir a la siguiente mujer de su vida por algo mucho más grave, mucho más oscuro y mucho más difícil de ignorar que el alcohol o las ausencias.
Y cuando lleguemos a ese momento vas a entender sin ninguna duda por qué la familia entera de José Alfredo Jiménez se movilizó para intentar destruir el libro que lo documentó todo. Pero primero hay que hablar de lo imperdonable. Porque mientras José Alfredo vivía con Mari Medel bajo el mismo techo, mientras le criaba 4 hijos en una casa que ella creía que era su hogar legítimo, mientras Mari lavaba su ropa y lo esperaba sin saber que ni siquiera era su esposa ante la ley, empezaron los romances que sacudieron al espectáculo mexicano de una manera que nadie olvidó. Romances que no tenían nada de discretos, que eran apasionados y visibles para cualquiera que estuviera cerca de la industria y tuviera ojos en la cara. Y el más explosivo de todos, el que dejó la huella más profunda en la historia de la música popular mexicana, llevaba un nombre que cualquier persona nacida en este país reconoce sin dudarlo ni un segundo: Lucha Villa, la grandota de Camargo, alta, imponente, con una presencia que llenaba cualquier espacio antes de que abriera la boca, con una voz que llenaba un teatro completo sin necesitar micrófono, que venía desde el fondo del pecho con una fuerza capaz de hacer vibrar el aire y poner a temblar a quien la escuchara. Cuando José Alfredo y Lucha Villa se conocieron, la conexión entre los dos fue instantánea y total, del tipo que no se puede ni fingir ni ocultar aunque se intente con todas las fuerzas. José Alfredo le compuso la media vuelta especialmente para ella, pensando en ella, construyendo cada verso alrededor de lo que sentía cuando la tenía cerca. Lucha la convirtió en un fenómeno nacional de una magnitud que pocos artistas logran en toda una vida. Juntos formaron una mancuerna artística que vendía discos como ninguna otra en el país, que llenaba teatros de norte a sur, que hacía que los productores se pelearan por tenerlos juntos en el mismo escenario. En cada presentación, en cada mirada que se cruzaban mientras cantaban, había algo que iba mucho más allá de lo profesional y lo artístico. Los que trabajaban cerca de ellos lo sentían como electricidad en el ambiente, algo que te ponía los vellos de punta sin que pudieras explicarlo. Los que los veían por televisión lo percibían sin poder ponerle nombre, pero sintiéndolo igual de fuerte. Todo el mundo lo comentaba en voz baja en los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las reuniones de productores, pero nadie lo confirmaba en voz alta, porque en aquella época confirmar algo así tenía consecuencias que nadie quería enfrentar. Hasta que Rosa Elena Miller, la hija de Lucha Villa, rompió ese silencio años después, cuando ya no había nada que proteger. Contó que ella, siendo todavía una niña pequeña, escuchaba a su madre hablar por teléfono con José Alfredo en las noches cuando creía que la casa dormía. Se declaraban amor en voz muy baja, con la intimidad de quien cree que nadie más existe en ese momento. Pero la niña estaba ahí despierta, escuchando cada palabra, cargando un secreto que era demasiado enorme y demasiado complicado para una criatura de esa edad. Un secreto que guardó durante años antes de poder soltarlo. El romance entre los dos fue completamente real. Fue apasionado de una manera que los consumía y tuvo consecuencias que ninguno de los dos midió ni calculó cuando todo estaba en su momento más intenso. Porque Alicia Juárez, la última mujer de José Alfredo, la que años después publicaría el libro que lo expuso todo, hizo algo que revela con una claridad brutal cuánto la aplastaba la sombra de Lucha Villa. Empezó a imitarla, no de forma sutil ni inconsciente ni gradual, de forma obsesiva, desesperada, metódica. Se vestía como Lucha, se maquillaba como Lucha, intentaba cantar con el mismo estilo y la misma presencia escénica. Quería ser Lucha Villa, o al menos quería ocupar el espacio enorme que Lucha tenía en el corazón de un hombre que en realidad nunca tuvo espacio suficiente de verdad para nadie, que absorbía todo el oxígeno disponible en cualquier cuarto y no dejaba nada para la persona que estuviera a su lado. Y José Alfredo no solo no hacía nada para parar esa dinámica enfermiza, sino que la alimentaba con cuidado, las comparaba entre sí delante de las dos, y usaba a una para provocar a la otra. Jugaba con sus emociones y con sus inseguridades más profundas como un titiritero que disfruta de verdad ver bailar a sus marionetas según el hilo que él decide jalar. Y mientras las dos mujeres se destruían de celos y de una rivalidad que él mismo había construido y mantenía viva, él seguía componiendo canciones de amor que el país entero cantaba sin sospechar, ni por un momento el veneno calculado que había detrás de cada verso, la manipulación fría que había detrás de cada imagen romántica. ¿Cuántas mujeres más habrá habido que nunca abrieron la boca? ¿Cuántas historias enteras se perdieron para siempre en el silencio de un México donde la mujer del artista famoso no tenía derecho ni espacio ni permiso social para quejarse de absolutamente nada? Ahora hay que hablar de las canciones,
las que todo México se sabe de memoria, las que suenan en bodas y en funerales y en cantinas a las 3 de la mañana, cuando ya nadie puede mantenerse derecho, pero todos siguen cantando igual. Cada una esconde un nombre real, y cada nombre esconde una traición que el compositor llevó al escenario como si fuera simplemente inspiración artística. Paloma Querida fue para Paloma Gálvez, la mujer a la que le pidió matrimonio con una serenata bajo su ventana en una noche helada, la misma a la que después engañó sistemáticamente y abandonó sin firmarle nunca el divorcio para que no pudiera rehacer su vida con nadie más de manera limpia. Serenata Huasteca también la compuso pensando en ella, diciéndole desde una gira que la extrañaba con toda el alma, mientras en la realidad ya la traicionaba sin remordimiento duradero. Amanecí en tus brazos fue compuesta para Lucha Villa, no para su esposa, para la mujer del romance secreto que su propia hija escuchaba desde la habitación de al lado. Y después, con una desfachatez que cuesta trabajo creer, José Alfredo le dedicó esa misma canción a Alicia Juárez, como si fuera nueva, como si no tuviera historia previa, como si nunca hubiera existido en otra cama para otra mujer, que también creyó que era suya, y únicamente suya. Imagina el momento exacto en que descubres que la canción que el hombre que amas te canta al oído en la oscuridad, ya fue cantada antes en otro cuarto para otra persona que sintió exactamente lo mismo que tú. Si nos dejan fue para Irma Serrano, la tigresa, actriz, cantante, una figura de una intensidad y una presencia públicas que hacía imposible ignorarla, estuviera donde estuviera. Amante de presidentes y de hombres poderosos que sabían lo que costaba estar cerca de ella y lo pagaban de todas formas. José Alfredo le escribió esa canción como declaración de un amor que el mundo nunca les iba a dejar vivir en paz. Mantuvieron una correspondencia secreta durante años, cartas escritas con la caligrafía nerviosa y urgente de quien siente que las palabras no alcanzan nunca para decir todo lo que necesita decir. Alicia Juárez encontró esas cartas con sus propias manos entre las pertenencias de José Alfredo. Las leyó una por una sin saltarse nada. Y tuvo que seguir viviendo cada día con la certeza aplastante de que el hombre que dormía a su lado le declaraba amor por escrito a otra mujer, mientras ella le perdonaba los golpes y le preparaba el desayuno a la mañana siguiente. Ella, la más conocida de todas. María Félix juró durante toda su vida entera que esa canción había sido escrita para ella. La cantaba en homenajes rodeada de mariachis como si fuera su himno personal intransferible. Pero la familia de José Alfredo desmintió esa versión públicamente en televisión. Su hijo explicó que fue escrita para una prima del compositor, un amor de juventud que lo rechazó cuando él tenía 17 años y que nunca supo que le habían dedicado una canción que décadas después sería considerada un clásico absoluto. María Félix no existía en el cine todavía cuando esa melodía nació. Pero cuando los dos se conocieron tiempo después, durante una filmación, José Alfredo muy probablemente le dijo como galantería que era suya. Y la doña, que no rechazaba homenajes de ningún tipo y que tenía un ego perfectamente proporcional a su leyenda, se lo creyó para siempre y lo repitió hasta el último día de su vida. Y queda el rey. Esa canción tiene una historia tan oscura y tan específica que todavía no es momento de contarla completa. Lo único que se puede adelantar es esto: cuando sepas exactamente cómo nació esa canción que todo México usa como himno de hombría y de orgullo en cantinas y fiestas patrias, nunca más vas a poder cantarla exactamente igual. El detalle del silbido que mencionamos antes, el de que José Alfredo componía silbando porque nunca aprendió a tocar un instrumento en toda su vida, tiene todo que ver con la noche específica en que el rey llegó al mundo. Cada canción fue una promesa. Cada promesa fue para una mujer diferente. Cada mujer creyó que era la única, y ninguna lo fue jamás. Y ahora hay que abrir el libro. Cuando viví contigo, lo que hay adentro explica con nombres y fechas y lugares verificables por qué la familia de José Alfredo Jiménez intentó destruirlo desde el primer día. El año es 1966. El lugar es Oxnard, California. José Alfredo tiene 40 años. Es el hombre más famoso y más venerado de toda la música mexicana. Sus canciones suenan en cada rincón del país. El país lo trata como a un santo laico al que se le perdonan todos los pecados, porque su arte los compensa todos. En un evento artístico conoce a una joven cantante que sueña con triunfar. Se llama Alicia López Palazuelos. Tiene 17 años. 17. Él tiene 40. 23 años de diferencia. Ella apenas terminaba la secundaria.
Él ya había arrasado con 2 hogares completos y había dejado atrás a 6 hijos que crecerían con la ausencia de un padre demasiado ocupado siendo famoso. ¿Qué ve un hombre de 40 años en una chica de 17? ¿Amor verdadero? ¿O la posibilidad mucho más conveniente de moldear a alguien que no tiene todavía ni la experiencia ni la seguridad personal para cuestionarlo, para decirle que no, para irse cuando las cosas se ponen mal? José Alfredo la apadrina artísticamente. Le inventa un nombre, Alicia Juárez. La impulsa, la lleva a los estudios de grabación. Le abre puertas que para ella sola habrían sido completamente imposibles de abrir, porque era nueva, porque no conocía a nadie, porque no tenía nada todavía. La mete de lleno en un mundo de reflectores y mariachis y aplausos y contratos, un mundo donde ella llega siendo una completa extraña que no conoce las reglas y donde él es el dueño absoluto de todo y al que todo el mundo le debe algo. Y en algún punto de ese camino, el padrino se transforma en algo muy diferente. La dependencia profesional, esa que se construye cuando le debes tu carrera entera a una sola persona, se convierte en dependencia emocional total. Y la dependencia emocional se convierte en una relación donde el desequilibrio de poder entre los dos es tan aplastante que resulta casi imposible salir de él sin perderlo todo. Ella le debía la carrera, el nombre artístico, las oportunidades. ¿Cómo le dices que no a un hombre que literalmente te dio todo lo que tienes y todo lo que eres en ese mundo? Organizaron una boda en California con invitados, fotógrafos, mariachis, vestido blanco, flores y anillos. Todo el aparato completo de una ceremonia que parecía real y legítima. Pero esa boda no valía absolutamente nada ante la ley, porque José Alfredo Jiménez seguía casado con Paloma Gálvez. El papel de divorcio que nunca firmó en todos esos años seguía vigente y convertía esa ceremonia en California en una farsa elaboradísima y costosa. Alicia vivió años enteros creyendo que era la esposa legítima del hombre más importante de la música mexicana. No lo fue nunca. Y cuando finalmente lo descubrió, cuando la realidad le cayó encima con todo su peso, ya era demasiado tarde para salir sin perderlo absolutamente todo. En 2017, apenas unos meses antes de morir de un infarto fulminante a los 68 años, Alicia publicó Cuando viví contigo. Las periodistas Gabriela Torres y Gina Tobar lo escribieron después de más de un año de entrevistas, donde Alicia no se guardó nada. Cuando las autoras le sugerían suavizar algún detalle, Alicia respondía siempre lo mismo: va con todo. La familia de José Alfredo intentó desacreditarlo en cuanto salió. No pudieron, porque lo que Alicia contó tiene nombres concretos, fechas verificables, lugares específicos y testigos que estuvieron ahí y que existen de verdad. La primera bofetada ocurrió en Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Alicia había ido al cine con su hermana Amanda. Volvían caminando tranquilas sin imaginar nada. José Alfredo había llegado de gira y no la encontró en el departamento. Cuando la vio llegar por la calle, se acercó con los puños apretados y los ojos completamente inyectados. No le dio tiempo de decir nada. Le cruzó la cara con la mano abierta. El golpe le giró la cabeza con una violencia que le hizo arder hasta las sienes. Alicia echó a correr por la avenida. Se sentó en una banqueta con el rostro ardiendo, las manos temblándole sin poder controlarlas, los ojos llenos de lágrimas. Y José Alfredo llegó detrás, se puso de rodillas en el concreto, le agarró las piernas y con la voz completamente quebrada le dijo: Escuincla, perdóname. Así le decía siempre. Escuincla. No, Alicia. No, mi amor. Escuincla. No, como si ella fuera una niña que le pertenecía, como se posee un objeto, algo que se puede golpear y después recoger del piso esperando que todo vuelva a su lugar. Lo perdonó. Él se veía tan genuinamente destruido ahí abajo, tan pequeño de rodillas en el concreto. Te juro que no lo vuelvo a hacer, le prometió agarrándole las piernas con los ojos empapados. Pero lo volvió a hacer, y otra vez, y otra más. Alicia describió el ciclo con una lucidez que congela la sangre. Primero la luna de miel, las flores que llegaban sin avisar, la ternura exagerada, las canciones al oído antes de dormir, las cartas de gira que decían que parecía mentira que una persona le hiciera tanta falta a otra, que una niña que empezaba a vivir le diera tanta fuerza a un hombre que había vivido tanto. Esas cartas existieron. Alicia las guardó durante décadas. Después venía la tensión, que era la parte más agotadora porque se extendía días o semanas sin explotar, como tormenta que se ve venir pero tarda en llegar.
Cuando él empezaba a beber, Alicia leía las señales con la exactitud de quien ha aprendido a leerlas para sobrevivir, los ojos poniéndose vidriosos, la mandíbula apretándose, el silencio pesado llenando la habitación. Medía cada palabra, calculaba cada gesto, no podía contrariarlo en nada. No podía llegar 5 minutos tarde porque esos 5 minutos podían ser suficientes para que todo se derrumbara. Y cuando finalmente estallaba, venían los golpes. Y después el mismo ritual de siempre. De rodillas, escuincla, no sé por qué hago esto, te juro que no lo vuelvo a hacer. Y ella terminaba consolándolo a él, al agresor, porque él se sentía genuinamente mal por lo que acababa de hacerle. La víctima consolando al verdugo. El patrón más retorcido y más común de la violencia doméstica funcionando dentro de la casa del hombre más amado de la música mexicana. Una vez, después de una golpiza particularmente brutal, Alicia hizo su maleta en serio, completamente decidida. José Alfredo se tiró al suelo, le agarró los tobillos con los nudillos blancos de la fuerza y le dijo llorando, «Si te vas me muero, escuincla, sin ti me muero», y ella se quedó, porque le creyó. Porque en ese México el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Y así fue exactamente. La coautora Gabriela Torres dijo que hubo momentos durante las entrevistas que la hicieron estremecerse físicamente. El miedo constante, la agitación permanente, la angustia de vivir calibrando a cada momento el humor de un hombre que podía pasar de la ternura más dulce a la violencia más brutal en cuestión de segundos sin señal de advertencia. La escena que lo define todo ocurrió en una fiesta pública con decenas de testigos. Artistas de la industria presentes. José Alfredo la agarró del cabello y la arrastró por el piso delante de todos. Nadie se movió. No hubo una sola persona que fuera a ayudarla, confirmó la autora del libro con una incredulidad que seguía siendo fresca décadas después. ¿Quién protege a la mujer del hombre más famoso de México? En esa época y en ese país, la respuesta era nadie. Absolutamente nadie. Alicia lo resumió con una frase que pesa como losa de concreto. Fue un abusador. Y no dudo ni tantito que en sus relaciones anteriores también lo haya sido, porque eso no cambia solo con el tiempo ni con las promesas de rodillas en la banqueta. Y el libro revela algo que nadie esperaba encontrar ahí. José Alfredo no solo bebía, consumía cocaína. El hombre más querido de la música mexicana se drogaba. Y cada noche de exceso convertía el hogar de Alicia en una ruleta donde nunca sabías si ibas a amanecer con un beso o con un golpe. Y ahora la conexión con el rey. La canción que todo México canta como himno máximo de hombría en fiestas, en cantinas, en cualquier reunión donde alguien agarra un micrófono y de repente se siente invencible. El libro revela que nació después de una pelea con Alicia. Él llegó borracho en la madrugada. Alicia, completamente harta de los golpes y de cada te juro que no lo vuelvo a hacer que nunca se cumplía, le cerró la puerta. No lo dejó entrar. Y él, parado en la calle con los nudillos golpeados de tocar la puerta que no se abría, con el orgullo herido y el alcohol amplificando todo, silbó la melodía que después se convertiría en el himno más célebre de la música mexicana. La canción que millones cantan como declaración de fortaleza y orgullo fue silbada por un maltratador al que su mujer le cerró la puerta de su propia casa para proteger su vida. Y ahora hay que hablar de Vicente Fernández, porque esa historia conecta directamente con Alicia, con el libro y con la acusación de canción robada. La enemistad entre José Alfredo y Vicente fue el secreto peor guardado de la música mexicana durante décadas. Todo el mundo sabía que había algo raro entre los dos, que las sonrisas para las cámaras tenían algo forzado y tenso que no cuadraba. Según el libro de la periodista Olga Warnat, El último rey, todo comenzó por Alicia Juárez. Vicente Fernández, entonces un cantante joven y profundamente ambicioso, habría intentado conquistar a la mujer de José Alfredo, no a cualquier mujer del medio, a la mujer del compositor más respetado y más temido de todo el país. Vicente venía de abajo, igual que José Alfredo, había cantado en restaurantes y en la calle y donde le dieran un micrófono. Admiraba a José Alfredo como se admira a un dios inalcanzable, pero también lo envidiaba con la misma intensidad. Quería su trono, y esa mezcla de admiración profunda y envidia igual de profunda, con una mujer en el centro, se convierte en dinamita pura. Cuando José Alfredo se enteró, la reacción fue volcánica como todo en él. Ocurrió en una fiesta de Irma Serrano, una de esas noches legendarias del espectáculo mexicano, donde el tequila corría igual que los secretos y las alianzas se hacían y rompían antes de que amaneciera.
Los dos estaban ahí, Vicente seguro de sí mismo, José Alfredo hervido por dentro con el alcohol, multiplicando cada emoción hasta convertirla en fuego. Y delante de todos los presentes, de la élite entera del espectáculo mexicano, el compositor se le fue encima con las palabras. Le gritó cosas que no se repiten en público. Él le marcó una línea, le dijo que había cruzado un límite que no debió cruzar jamás. Lo insultó con la crudeza de un hombre que no estaba acostumbrado a que nadie le tocara lo que consideraba suyo. La bioserie de Televisa sobre Vicente Fernández recreó esa escena años después. Y aunque las versiones difieren en detalles menores, el núcleo es siempre el mismo. José Alfredo humilló públicamente a Vicente Fernández frente a la élite del espectáculo mexicano. Una humillación que Vicente cargó como cicatriz invisible el resto de su vida. Hubo después reconciliaciones de superficie, sonrisas para las cámaras, apariciones juntas, pero la herida nunca sanó de verdad. Volvieron a trabajar juntos porque cuando hay dinero de por medio, los rencores se guardan en el cajón y se saca la sonrisa para las cámaras. Coincidieron en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, donde Vicente le entregó un premio a José Alfredo frente a millones de televidentes en un momento que parecía de lo más cordial y fraternal. Pero detrás de cada apretón de manos para las fotografías, detrás de cada abrazo para los reflectores, el rencor seguía completamente intacto, como una herida que cicatriza por fuera, pero que por dentro nunca deja de supurar. Y entonces llegó la canción que lo incendió todo de nuevo, Las llaves de mi alma. Vicente la grabó y la convirtió en un éxito enorme. El rumor que los persiguió a los dos durante décadas fue que esa canción no era de Vicente, que era de José Alfredo, que Alicia Juárez se la había entregado a Vicente sin permiso del compositor. La mujer que amaba, dándole su trabajo al hombre que había intentado seducirla. Un golpe doble, una venganza con forma de melodía que dolía en dos direcciones al mismo tiempo. ¿Fue así exactamente como ocurrió, o es una leyenda que creció con los años hasta volverse más grande que la verdad misma? Vicente lo negó durante toda su vida. Aseguró que la canción era completamente suya, pero dejó escapar algo revelador en una presentación pública. Admitió que había compuesto algo dedicado a Alicia, a quien llamaba la araña. Y en esos versos que nunca se publicaron oficialmente, pero que él cantó en vivo, insinuaba que Alicia no amó de verdad a José Alfredo, que estuvo a su lado por puro interés, que era una mujer calculadora que usó al compositor para obtener lo que quería y después siguió adelante. ¿Tenía razón Vicente, o era la rabia de un hombre despechado hablando por él sin filtro? La verdad completa se fue a la tumba con los dos. José Alfredo murió en 1973, Vicente en diciembre de 2021, y Las llaves de mi alma sigue flotando en el limbo entre dos leyendas que se odiaron en silencio durante décadas, mientras el público las aplaudía juntas sin saber ni remotamente lo que hervía por debajo de esas sonrisas forzadas. Y ahora viene lo que José Alfredo se hizo a sí mismo, porque la forma en que este hombre murió es el castigo más perfecto y más brutal que él mismo se escribió sin saberlo, sin planearlo, construido gota a gota durante décadas de excesos que nadie lo detuvo a tiempo de cometer. A finales de los años 60 los médicos le dieron el diagnóstico que llevaba años gestándose en silencio dentro de su cuerpo: cirrosis hepática. El hígado completamente destrozado por dentro, convertido en cicatriz y en piedra, incapaz de hacer el trabajo que siempre había hecho. Décadas de beber sin freno desde que era prácticamente un adolescente en las cantinas de la Ciudad de México, en las giras interminables por todo el continente, en las fiestas que no terminaban nunca porque siempre había alguien dispuesto a pagar la siguiente ronda. Cerveza, tequila, mezcal, lo que hubiera disponible. Bebía para celebrar cuando las cosas iban bien. Bebía para olvidar cuando peleaba con Alicia. Bebía porque el personaje que él mismo había construido, el compositor de las cantinas, el hombre que le ponía letra al dolor y a la borrachera de todo un país, parecía exigirle estar borracho para poder funcionar con credibilidad. Y su cuerpo aguantó más de 20 años de ese castigo constante hasta que llegó el día en que dejó de aguantar. Los médicos fueron absolutamente directos con él sin rodeos ni suavizaciones. O dejaba de beber de inmediato, o se moría, sin punto medio, sin negociación posible con un hígado que ya estaba tan dañado que cada trago era veneno directo al sistema. Y José Alfredo dejó de beber. Lo hizo de verdad. 2 años enteros de sobriedad completa. 2 años en los que Alicia pudo respirar por primera vez sin el miedo constante instalado en el pecho.
2 años en los que el "te juro que no lo vuelvo a hacer" parecía por primera vez en la historia tener alguna posibilidad real de cumplirse. 2 años en los que quizás ese hombre destruido tenía todavía la posibilidad de reconstruirse en algo diferente. Pero la sobriedad no duró. Volvió a beber. Algunos dicen que fue en una gira por el norte del país, otros que fue en una reunión con amigos que no supieron o no quisieron frenarlo en el momento crítico. El motivo exacto da igual, porque el resultado fue el mismo. Su cuerpo ya no tenía ningún margen de perdón para otro error de ese tamaño. En febrero de 1973 ingresó a la Clínica Londres, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Unos estudios de rutina se convirtieron de golpe en 9 meses de hospitalización sin salida. 9 meses, de febrero a noviembre. La misma duración exacta de un embarazo, solo que en lugar de vida, lo que crecía dentro de él era la muerte avanzando centímetro a centímetro. Le brotaron varices esofágicas, que son venas enormemente hinchadas que se forman en el esófago cuando el hígado ya no puede procesar la sangre correctamente y la presión la desvía a donde no debe ir. Esas venas se inflan como globos dentro de la garganta y cuando revientan la hemorragia es de una brutalidad que no tiene descripción adecuada. Sangre que sube por el esófago. Sangre que sale por la boca en cantidades que no parecen posibles. Sangre que no para hasta que un equipo médico completo interviene de emergencia con todo lo que tiene disponible. Y cada vez que lograban detener una hemorragia, las venas volvían a inflamarse y volvían a reventar. Un ciclo de terror sin fin que no se detiene hasta que el cuerpo finalmente se rinde por completo y ya no tiene nada más que dar. José Alfredo vivió ese infierno durante meses enteros, hemorragia tras hemorragia. Intervención tras intervención. Días enteros sin poder comer nada porque el esófago estaba tan destrozado que no podía funcionar. Dolor tan intenso y tan constante que no había forma humana de aliviarlo del todo. Su hijo, José Alfredo Jr., lo visitaba cada vez que podía. Contaría después con la voz quebrada que su padre, ese hombre que había sido portero de primera división, que había llenado estadios enteros con su sola presencia, se había convertido en un esqueleto cubierto de piel amarillenta que apenas reconocías si no sabías quién era. Había días en que no podía hablar, días en que gemía con los ojos cerrados, agarrando las sábanas con los nudillos completamente blancos de la fuerza que ponía en ese agarre desesperado. Días en que pedía con un hilo de voz que lo dejaran morir en paz de una buena vez. Y mientras él agonizaba en esa cama de hospital, El Rey seguía sonando en cada radio del país. La canción que había nacido porque una mujer le cerró la puerta para proteger su propia vida retumbaba en las cantinas de todo México mientras el hombre que la compuso no podía ni levantarse para ir al baño solo. Pero José Alfredo hizo algo que absolutamente nadie esperaba. Se levantó de esa cama para aparecer una última vez en televisión nacional. Fue en Siempre en Domingo. Llegó visiblemente destruido, la cara desencajada, el cuerpo reducido a huesos cubiertos de piel que ya no llenaba la ropa que llevaba puesta. Se paró frente al mariachi con el sombrero en una mano y una cobija mexicana en el hombro, como si el frío que sentía por dentro no hubiera manera humana de quitárselo. Y cantó una canción que nadie le conocía, se llamaba Gracias. La había compuesto para despedirse del mundo y del público que lo había amado toda su vida. Sabía que se estaba muriendo y en lugar de irse en silencio y en privado como hacen la mayoría de las personas, eligió irse cantando, frente a las cámaras, frente a millones de personas, con una voz que todavía llenaba el estudio aunque su cuerpo ya no llenaba la ropa. Dijo que había ganado más aplausos que dinero en toda su carrera, que el dinero ni siquiera sabía en qué lo había gastado ni dónde lo había tirado, pero que los aplausos los tenía guardados dentro del corazón y que esos se iban con él hasta la muerte. Presentía que no llegaría al año siguiente. Lo dijo en televisión frente a millones de personas, y nadie lo detuvo. Lo dejaron cantar y destruirse en público mientras le aplaudían, porque así era México con José Alfredo Jiménez. Siempre lo dejaron. Después de esa aparición volvió al hospital y ya no salió más. Alicia volvió también. Se había alejado meses antes después de años de violencia acumulada. Necesitaba aire que pudiera respirar sin miedo. Necesitaba existir sin estar midiendo a cada momento cada gesto, cada tono de voz, cada botella que se abría. Necesitaba recordar quién era ella por fuera del miedo permanente.
Pero cuando supo que José Alfredo se estaba muriendo de verdad, sin vuelta atrás posible, regresó al hospital. Regresó al lado del hombre que la había golpeado, arrastrado por el piso de una fiesta delante de todos, humillado de maneras que no merecía ningún ser humano. Regresó porque a pesar de todo lo que había vivido con él, a pesar de los golpes y las mentiras y las promesas rotas una y otra vez, algo la ataba a ese hombre con una fuerza que ni ella misma podía explicarle a nadie ni entender del todo. El "te juro que no lo vuelvo a hacer esta vez" era verdad. No porque él hubiera cambiado, ni hubiera sanado, ni hubiera encontrado en esos 9 meses de hospital la paz que nunca buscó cuando estaba sano, sino simplemente porque se estaba muriendo y los muertos no golpean. Los muertos no mienten, los muertos no prometen lo que no pueden cumplir. Alicia se quedó, le sostuvo la mano, le limpió la frente con un trapo húmedo. Estuvo ahí cuando los doctores dijeron que ya no había nada más que hacer. Estuvo ahí cuando la respiración se fue haciendo más lenta, más débil, más espaciada, hasta que dejó de sonar para siempre. El 23 de noviembre de 1973, a las 11 de la noche, José Alfredo Jiménez murió. Tenía 47 años, 9 meses hospitalizado. Su cuerpo pesaba la mitad de lo que pesaba cuando entró por esa puerta en febrero. Y el detalle más cruel de todo, el que parece sacado de una novela de alguien con mucho rencor, pero que es completamente real, es que ese mismo día los periódicos de la mañana habían publicado que José Alfredo estaba en vías de recuperación, que había salido bien de la cirugía más reciente. México desayunó con la noticia de que el rey se estaba salvando y cenó con la noticia de que el rey estaba muerto. Una última promesa rota, solo que esta vez no fue él quien la rompió. La noticia sacudió al país de una punta a la otra. Las radios interrumpieron su programación regular. Los periódicos del día siguiente llenaron páginas enteras con su nombre y su fotografía. El país perdía al hombre que durante décadas le había puesto letra exacta a sus borracheras, a sus desamores, a su orgullo y a su dolor. Pero absolutamente nadie habló de las mujeres que él había destruido en el camino. Nadie mencionó los golpes. Nadie contó lo que pasaba detrás de las canciones. En 1973 esas cosas no se decían en público. Faltaban todavía 44 años para que Alicia abriera la boca y lo pusiera todo en papel con nombres y fechas y testigos. En la capilla ardiente la escena fue difícil de procesar para cualquiera que estuviera ahí y supiera la historia real. Frente al ataúd, como 2 estatuas de piedra que no se miraban directamente, estaban las 2 mujeres que marcaron el principio y el final de la vida sentimental de José Alfredo Jiménez. Paloma Gálvez, la esposa legal que nunca recibió el divorcio que le correspondía por derecho y que llevaba años esperando. Y Alicia Juárez, la última compañera, la que vivió el infierno completo de la violencia y aún así regresó para verlo morir. 2 viudas, un muerto, un silencio espeso y pesadísimo, cargado de todo lo que ninguna de las 2 podía decir delante de la otra. Cuentan que se miraron, que no hubo gritos ni escenas ni derrumbes públicos, solo un reconocimiento silencioso entre 2 mujeres que sabían exactamente lo que la otra había vivido, porque las 2 lo habían sufrido en carne propia, porque las 2 habían escuchado la misma promesa exacta y las 2 sabían desde hace mucho tiempo que nunca había sido verdad. Los restos viajaron a Dolores Hidalgo, a su pueblo natal, el mismo pueblo donde nació 47 años antes en la calle Guanajuato número 13. Murió a una edad en la que muchos hombres apenas empiezan a ver con claridad lo que quieren de la vida, y dejó más de 300 canciones que el mundo sigue cantando hoy, pero también dejó algo que nadie quería recibir como herencia. José Alfredo dejó testamento. Le heredó todo a Paloma Gálvez, a la mujer que abandonó sin firmarle el divorcio, a la que engañó con Mary Medel, con Lucha Villa, con Irma Serrano, con Alicia. A esa mujer le dejó 300 canciones. Y Paloma, en lugar de quemarlas, o ignorarlas, o venderlas al primer comprador, las cuidó durante más de 40 años con una dedicación que él nunca mereció. Administró cada regalía, firmó cada contrato, protegió el legado del hombre que la había destruido con una fidelidad que no tiene explicación lógica. Si eso no dice todo lo que hay que saber sobre quién era Paloma Gálvez como ser humano, nada lo dirá. Paloma murió en 2000. Su hijo José Alfredo Jr. tomó el control del catálogo. Era el último puente real entre las 2 familias que su padre había creado, los legítimos y los invisibles, los Jiménez Gálvez y los Jiménez Medel.
El 29 de septiembre de 2021, José Alfredo Jr. murió a los 63 años. Y la fractura entre las dos familias, esa grieta que José Alfredo había abierto décadas atrás, sin pensar en las consecuencias, se convirtió de golpe en un abismo sin fondo. Hoy hay más de 30 herederos con derecho legal sobre esas canciones. Hijos, sobrinos, nietos, bisnietos de distintas ramas que no se hablan entre sí. Cada vez que muere un heredero, sus derechos se multiplican entre sus propios descendientes. Es una bola de nieve que crece con cada funeral. Y esos 30 herederos no se hablan. No hay nadie al mando. Nadie que pueda firmar un contrato. Nadie que pueda cobrar una regalía de manera ordenada. 300 canciones que generan millones de pesos cada año, con Luis Miguel grabándolas, con Alejandro Fernández, el hijo del mismísimo enemigo, cantándolas en estadios, con Joaquín Sabina versionándolas en España, y la familia que las heredó no puede ponerse de acuerdo ni para contestar una llamada. Él creó dos familias y no cuidó a ninguna de las dos, y ahora las dos se destruyen peleando por las canciones que él les escribió a otras mujeres. Pero antes de cerrar esta historia, hay una última promesa que casi nadie conoce. José Alfredo tenía un hermano mayor que se llamaba Ignacio, Nacho, el más cercano a él de todos sus hermanos. Trabajaba en la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato, y durante años le pidió exactamente lo mismo una y otra vez, que le compusiera una canción a su tierra, a Guanajuato, al estado donde los dos habían nacido. Le decía que ya le había escrito corridos a Sonora, a Chihuahua, a Mazatlán, pero que faltaba el suyo propio. ¿Y sabes qué le contestaba José Alfredo cada vez? Hay más tiempo que vida, Nacho. Algún día la voy a componer. Algún día, siempre después, siempre mañana, siempre cuando pueda. En octubre de 1953, Ignacio cayó enfermo de un coma diabético. Lo trasladaron de urgencia a la Ciudad de México. Murió antes de que José Alfredo pudiera llegar a verlo. Canceló los conciertos que tenía y corrió al funeral. Y cuando entró a la sala donde velaban a su hermano, encontró a su madre, doña Carmen, completamente destrozada, repitiendo entre sollozos como un disco rayado del dolor más puro, la misma frase una y otra vez: la vida no vale nada, la vida no vale nada, la vida no vale nada. José Alfredo se quedó parado frente al féretro de su hermano y ahí, en ese momento exacto, compuso mentalmente la canción que Nacho le había pedido durante años y que él siempre había dejado para después. Camino de Guanajuato. La estrenó meses después en la Plaza de Toros de León y la cantó 3 veces seguidas porque el público no lo dejaba bajar del escenario. Y en el verso donde dice que no pases por Salamanca porque ahí lo lleva el recuerdo, estaba hablando de su hermano muerto. Del hermano al que le prometió una canción durante años y solo se la entregó cuando ya no podía escucharla. Le prometió a Paloma que iba a dejar de beber. Le prometió a Alicia que no lo volvería a hacer. Le prometió a Nacho una canción. Ninguna promesa llegó a tiempo. No cumplió. Nunca cumplió nada de lo que prometió. Le prometió a Paloma que iba a dejar la bebida y no cumplió. Le prometió a Alicia que no la volvería a golpear y no cumplió. Les prometió a los médicos que se iba a cuidar y no cumplió. Y le prometió a su hermano Nacho una canción que solo llegó cuando él ya estaba en un ataúd y no podía escucharla. José Alfredo Jiménez era un hombre que únicamente cumplía sus promesas cuando ya era demasiado tarde, cuando el daño estaba hecho, cuando la persona a quien se la había hecho ya no estaba para recibirla. En el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, donde está enterrado, hay un mausoleo que no se parece a ninguna otra tumba del cementerio. Es un sombrero de charro gigante construido sobre un zarape de mosaicos de colores con los nombres de 117 canciones grabados en los azulejos. Lo diseñó el arquitecto Javier Senosiaín, el yerno de José Alfredo, el esposo de su hija Paloma. La familia construyendo un monumento enorme y costoso al mismo hombre que destruyó a su propia familia por dentro. En la punta del sombrero hay una cruz hecha de 113 cristales de color azul cobalto. 113. El número exacto de la habitación de la Clínica Londres, donde José Alfredo exhaló su último aliento. Cuando el sol está en su punto más alto, la luz atraviesa esos cristales y proyecta una cruz luminosa sobre el lugar exacto donde descansan sus restos, a 130 centímetros por debajo, como si el cielo lo señalara todos los días al mediodía, sin que él pudiera hacer nada al respecto. Y el epitafio que eligieron para grabarlo en la piedra no fue un verso de amor, ni una línea de Paloma querida, ni una estrofa de El Rey. Fue la frase que su madre gritó entre sollozos en el funeral de Ignacio.
La vida no vale nada. Las palabras de una madre destrozada por la muerte de un hijo, convertidas en la lápida del otro hijo. La frase que nació del dolor más puro que una mujer puede sentir grabada para siempre sobre los huesos del hombre que hizo sufrir a todas las mujeres que lo amaron. Doña Carmen pidió ser enterrada junto a él. Murió 12 años después y ahí está, madre e hijo reunidos bajo ese sombrero de charro. Las 12 grecas del zarape representan esos 12 años que pasaron separados antes de volver a encontrarse. Y hay un último detalle que dice todo sobre cómo este país trata a sus ídolos. En noviembre de 2024, alguien vandalizó el mausoleo. Robaron parte de las letras de su nombre. Donde antes decía José Alfredo Jiménez, 1973, ahora solo queda Alfredo, 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 1900. Le arrancaron el nombre al hombre que le puso nombre a 300 canciones, al que le escribió versos al dolor ajeno, alguien le robó el suyo de su propia tumba. Ni siquiera muerto lo dejan en paz, ni siquiera su tumba está completa. El 19 de enero de 2026 se cumplieron 100 años de su nacimiento. Un siglo entero. México lo celebró con homenajes, orquestas sinfónicas y programaciones especiales en televisión. Pero nadie mencionó a Alicia en los discursos. Nadie habló de los golpes. Nadie leyó en voz alta ni una sola página del libro Cuando viví contigo. 100 años después, el silencio sigue protegiendo al rey con la misma eficiencia de siempre. Alicia Juárez murió el 26 de agosto de 2017 en Dolores Hidalgo. Tenía 67 años. Un infarto fulminante. Se levantó a las 6 de la mañana, volvió a la cama y no despertó. Murió en Dolores Hidalgo, el mismo pueblo donde está enterrado él. Después de los golpes, después de las humillaciones, después de años viviendo en terror permanente, Alicia eligió irse a vivir a 15 minutos del mausoleo, con forma de sombrero de charro. Caminaba por las mismas calles empedradas, donde él había jugado de niño. Nadie sabe con certeza por qué tomó esa decisión. Lo que sí se sabe es que sus cenizas no se quedaron ahí. Se las llevaron a Oxnard, California, al lugar donde creció antes de que un hombre de 40 años llegara a cambiarle la vida para siempre. En vida eligió estar cerca de él. En la muerte la llevaron lejos, como si su familia finalmente hubiera dicho basta, ya no más. Mary Medel, la segunda mujer, 11 años juntos, 4 hijos, nunca dio una entrevista, nunca escribió un libro, nunca apareció en televisión a contar su versión. Desapareció de la vida pública como si nunca hubiera existido y nadie sabe con certeza dónde vive ni si sigue viva. 11 años compartiendo la vida con el hombre más famoso de México y la historia la borró como si fuera un error de imprenta. Sus 4 hijos cargan el apellido Jiménez, pero para el mundo los únicos Jiménez que cuentan son los de Paloma, Irma Serrano, la tigresa, la mujer que le pegó una bofetada a un presidente de México, la que tenía tigres de Bengala en su casa para que las visitas no se fueran temprano, la que fue senadora, actriz, cantante y una fuerza de la naturaleza que no le temía a nadie. Pasó sus últimos años en Comitán, Chiapas, con demencia senil. Su sobrino contó que se pasaba los días en una hamaca coloreando dibujos, nadaba en la alberca, comía nieve, no recordaba quién había sido ni lo que había hecho ni a quién había amado. La mujer más feroz del espectáculo mexicano terminó coloreando en silencio sin acordarse de que alguna vez hizo temblar a un país entero. Murió el 1 de marzo de 2023 a los 89 años. Si José Alfredo le escribió cartas de amor que nadie más ha leído, Irma ya no podía recordar dónde las había guardado, ni si habían existido. Lucha Villa, la grandota de Camargo, la voz más imponente que ha dado la música ranchera mexicana, sufrió en 1997 un paro cardiorrespiratorio durante una liposucción en Monterrey. Estuvo en coma 11 días. Cuando despertó, la falta de oxígeno en el cerebro había causado daños irreversibles. Parálisis parcial, pérdida del habla. Tuvo que aprender a leer de nuevo, a escribir de nuevo, a pronunciar las palabras más básicas desde cero, como una niña que empieza.
La mujer que llenaba el Palacio de Bellas Artes con la pura potencia de su voz tuvo que aprender a decir hola otra vez. Nunca volvió a cantar, nunca volvió a los escenarios. Hoy tiene 88 años, vive en un rancho en San Luis Potosí cuidada por sus hijas. Su sobrina dijo algo que no se puede escuchar sin que se rompa algo por dentro. Ya no habla. Tiene ratos de lucidez y de repente no recuerda. La mujer que cantó las canciones que José Alfredo le compuso en secreto ya no recuerda las letras, ya no recuerda la melodía, quizás ya no recuerda su propio nombre. Y Paloma Gálvez, la primera, la que lo amó antes de que fuera el rey, vivió hasta los 97 años. Murió el 1 de agosto de 2018 en su casa de la Ciudad de México sin ninguna enfermedad específica. Su hijo dijo que lo único que tenía era el cúmulo de los años. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Paloma Gálvez escuchaba las canciones de José Alfredo todos los días. Hasta el último. 45 años después de su muerte, la mujer que él abandonó sin firmarle el divorcio seguía poniendo sus canciones cada mañana. Las mismas canciones que él compuso pensando en Lucha, en Irma, en Alicia. Paloma las escuchaba sabiendo todo eso y aún así las ponía. El último día de las madres que celebró, le dijo a su hijo que se tomaran un tequila sin decírselo al doctor, porque quizás el próximo año ya no lo iba a poder saborear. 3 meses después murió. No la enterraron en Dolores Hidalgo, no la pusieron junto a José Alfredo bajo el sombrero de charro. La enterraron en la Ciudad de México, en el Panteón Jardín, en el lote de los compositores, separados en vida, separados en la muerte. Ella cuidó sus canciones durante 45 años y ni siquiera le dieron un lugar a su lado. Su hija, Paloma Jiménez Gálvez, tenía 19 años cuando su padre murió. Creció con todo el peso de ese apellido. Estudió letras, se hizo doctora en letras hispánicas, y un día hizo algo que dice todo lo que hay que saber sobre lo que significa ser hija de José Alfredo Jiménez. Compró la casa donde él nació, la calle Guanajuato número 13, la misma de la que él salió a los 10 años con su madre y 2 maletas hacia una ciudad que no los esperaba. Paloma hija la convirtió en la Casa Museo José Alfredo Jiménez. La abrió hace 15 años y ahí trabaja todos los días rodeada de las fotos, las cartas y las canciones de un padre que murió cuando ella apenas empezaba a entenderlo. En 2024 publicó un libro y lo tituló Es inútil dejar de quererte. Léelo otra vez. Es inútil dejar de quererte. Eso es lo que siente la hija del hombre que destruyó a cada mujer que lo amó. Que es inútil dejar de quererlo, porque eso era exactamente lo que hacía José Alfredo Jiménez. Te destruía y te dejaba sin la capacidad de odiarlo. Te rompía en pedazos y aún así seguías poniendo sus canciones cada mañana. Y ahí está la pregunta que nadie quiere hacerse de frente. ¿Era un monstruo o era un hombre roto que nunca aprendió a hacer otra cosa que romper a los demás? Porque José Alfredo no nació golpeando. Nació huérfano. Nació pobre. Nació con una herida enorme que nunca cerró y que convirtió en 300 canciones que un país entero adoptó como propias. Convirtió su dolor en arte y convirtió su arte en excusa para seguir causando dolor. Y ese es el problema que no tiene solución fácil, porque las canciones son perfectas y el hombre fue un desastre, y no puedes separar una cosa de la otra porque brotaron del mismo lugar, de la misma herida, del mismo niño de 10 años, parado frente a un ataúd en la calle Guanajuato, número 13 de Dolores Hidalgo. Las canciones más hermosas de México nacieron de la persona más dañada de México. Cada verso que te hizo llorar en una boda fue escrito por un hombre que hacía llorar a su esposa por razones que no tienen nada que ver con la belleza. Y cuando suene el rey, acuérdate de la mujer que cerró la puerta para proteger su vida. Cuando escuches Amanecí en tus brazos, recuerda que fue para Lucha mientras Alicia creía que era suya. Cuando alguien cante Paloma querida, piensa que Paloma nunca recibió el divorcio que le correspondía. Cuando escuches Camino de Guanajuato, piensa en el hermano que murió esperando una canción que llegó tarde. Y cuando alguien diga que José Alfredo fue el más grande de México, añade lo que nadie se atreve a decir en voz alta, que también fue un hombre que destruyó a cada mujer que cometió el error de amarlo. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Esa fue su canción más repetida, la única que nunca grabó y la única que nunca cumplió.